¿O qué idea tienen de la rotación? La rotación pura, es decir, pura rotación. ¿Qué concepto ustedes tienen de eso? Cambio de posición puede ser. Un cambio de posición sería movimiento en general. Un movimiento es un cambio de posición. Pero la rotación, ¿qué es? Sería el giro de un objeto sobre su propio eje. Sobre su propio eje. ¿Y el eje qué es? ¿Qué se considera el centro del eje, digamos, para ser más exactos? Un punto fijo. Fijo, exactamente. Muy bien, muy bien. Ese es la clave del movimiento de rotación. Es decir, rotación se desarrolla alrededor de un punto que es fijo, ¿sí? Después, más adelante, van a ver la rototraslación, que por ejemplo lo que experimenta la rueda de un automóvil. ¿Sí? Que la rueda de automóvil está girando, pero a la vez ese punto centro, digamos, el centro de la rueda también se está desplazando. Entonces, eso se llama rototraslación, ¿sí? Pero hoy vamos a iniciar solo con rotación pura. ¿Qué quiere decir? Hay un punto fijo, tac, este punto así, y una partícula que gira alrededor de ese punto y que se mantiene constante también, que es otra de las particularidades de este movimiento. ¿Qué se mantiene constante? La aceleración. No. Imagínense. Mm, Este huevo es lo que va a girar, ¿sí? Y este acá es el punto fijo, ¿sí? Entonces este es el punto fijo y el huevo es lo que gira. El huevo está girando. la- ¿Qué se mantiene sería la constante? velocidad del... Tiene inercia. Tiene inercia sin duda, pero eso vamos a Ah, estudiar en dinámica. ¿Qué se mantiene constante, ¿sí? Del huevo con respecto al punto fijo? Es una de las claves de la rotación. el ángulo. No, el ángulo va variando, vos ves cómo va cambiando. Acá estaría 0, 30. Una tensión. La tensión es dinámica, sí, sí existe una cuerda, sí es constante, pero más sencillo que El, eso, es una cuestión el geométrica. módulo. Una El cuestión módulo. geométrica. ¿Qué hay desde el huevo hasta el centro de rotación que no varíe? Distancia. Distancia. ¿Y cómo se llama esa distancia? En rotación. ¿Cómo se llama cuando vos tenés un punto que gira alrededor de otro? ¿Qué forma da y cómo se llama esa distancia? Radio. Radio, muy bien, exactamente, se llama radio. Si el radio es la distancia que hay del punto que gira, que se mueve, con respecto al punto centro que es fijo. Entonces, ese radio es constante, es decir, para el ejemplo del huevo, el huevo no es que va haciendo así, se va alejando del centro como una estrellita, no, él gira todo el tiempo constante. Si yo puedo ver la trayectoria de la partícula rotante, es circular, ¿qué quiere decir? Es redondo. Y el centro es fijo, la partícula es móvil y la distancia que hay desde la partícula al centro, ¿sí? Es constante, ¿sí? Luego también se aplica a cuerpos rígidos, es decir, no solo partícula, por ejemplo, no solo una partícula que está girando con respecto a otra, sino también puede ser el volante de un motor o una rueda o cualquier cosa que esté girando, pero que ya es una configuración de masa, ¿sí? O sea, tiene forma, tiene diferentes masas. Pero cada punto, es decir, cada lugar de ese cuerpo que está rotando mantiene un radio fijo con respecto al centro de rotación, si no cambia, ¿sí? Ese es el concepto básico de rotación, ¿sí? El concepto básico. Entonces vamos a estudiar ahora un poquito los conceptos relacionados con fórmulas, que eso ya vieron con Weber porque tuvieron una teoría muy completa de esto el día miércoles, pero vamos a ver un leve repaso para que ustedes vean esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar ahí. No voy a entrar en muchos detalles teóricos porque eso ya lo vieron con Weber. Vamos a hacer
el círculo. Este va a ser nuestro punto que le vamos a llamar el centro. Este símbolo de coordenada acá es el centro. Después tenemos una determinada partícula. Vamos a ponerla aquí. Ok, ahí está. Esto, lo que está de azulcito es lo que está moviéndose, ¿sí? Y el blanco sería el punto que está fijo. Eso está animado de un movimiento. ¿Tá? Muy bien. Entonces dijimos ya, uno de los conceptos clave era que esta distancia se llama radio y es fija, ¿sí? Radio. Esta distancia entonces se llama radio y es fija. Entonces, ¿cómo se define la rotación? Bueno, ¿cómo se define un régimen de rotación? Y ahora vamos a explicar qué es régimen de rotación. Por ejemplo, régimen de rotación que se conoce con la letra N. Entonces, si yo le digo a usted, por ejemplo, una Ferrari, ¿sí? Un vehículo de competición o un vehículo de TC2000 que tiene un motor preparado, digamos, tiene un régimen de rotación superior al régimen de rotación de un tractor, por ejemplo. ¿A qué estamos haciendo referencia? Con régimen de rotación. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Es un ejemplo, si no es tanto una pregunta, sino un ejemplo. Yo le digo, un vehículo, Sí. por ejemplo, un vehículo de competición, un auto de carrera, por ejemplo, un auto de competición, ¿sí? Su motor tiene un régimen de rotación mayor que el régimen de rotación de un tractor. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo régimen de rotación? ¿A qué se refiere? La distancia que tiene el radio. No, régimen de rotación. ¿Qué significa régimen? ¿Velocidad? Velocidad. ¿Pero velocidad de qué tipo? ¿En la rueda puede ser? Estamos hablando de los motores, ¿no? Mm. Potencia. No. Rotación, ¿qué quiere decir eso? Que el motor del vehículo de carrera, digamos, va más rápido, gira más rápido. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tienen este que gira así de rápido y este gira más despacio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El régimen de rotación es la velocidad de giro o la cantidad de giro que damos en un minuto, ¿sí? O sea, en una unidad de tiempo. El régimen de rotación se mide n en igual revoluciones, que son lo mismo que vueltas, significan lo mismo que vueltas, sobre minutos, ¿sí? O sea, decir, cuántos giros completos realiza el cuerpo, ¿sí? Revoluciones sobre minutos, que es tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos giros completos realiza el cuerpo en una determinada unidad de tiempo? Es decir, si por ejemplo, ustedes habrán visto en los autos que tienen el tablerito que se llama tacómetro que le indica las revoluciones del motor. Cuando el motor va girando más rápido, esa agujita le va indicando más alto, valores más altos, 2000, 3000, en fin. RPM, ¿vieron que se escucha mucho el término RPM? Escrito de la siguiente manera. Se escribe así, RPM. RPM significa lo mismo que N, ¿sí? En definitiva, revoluciones por minuto, que sería
¿cuántas vueltas completas da el cuerpo o la partícula en un minuto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las agujas de un reloj, ¿cuántas vueltas dan en un minuto? La aguja de los segundos, por ejemplo. ¿Cuántas RPM tiene? La aguja más larguita, más chiquitita, más finita, digamos. Más larga pero más finita. 3.600 vueltas. ¿En un minuto esa agujita da 3.600 vueltas? No, no 60, No. 60. Tampoco. Una, exactamente, una. La agujita, por ejemplo, finita de los relojes da en un minuto una vuelta. Entonces, ese sería un ejemplo, por ejemplo, de una revolución por minuto. Después, si tenés algo que gira más rápido, por ejemplo, un motor o una rueda de bicicleta o cualquier elemento rodante, en fin, tiene una mayor velocidad, entonces da más vueltas completas en un minuto. ¿Se entiende el concepto de RPM, revoluciones por minuto? Sí. Esto es lo mismo que el régimen de rotación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar con la unidad en nuestro sistema. ¿Cómo se llama nuestro sistema? ¿Sistema de qué tipo? El sistema que usamos en investigación y en física. Nuestro sistema de unidades. Tema internacional de medidas. Internacional, perfecto. Ajá. Entonces, en nuestro sistema internacional existe el concepto de velocidad angular, ¿sí? Sería velocidad angular. Se llama velocidad angular. Entonces, velocidad angular se representa, vamos a ver si la encuentro. A ver, ¿dónde están las letras? Uy. Voy a tratar de... La voy a buscar en el Word porque es una letra griega, si no es la letra W. W era aplicable a peso y ahora tenemos una letra griega que es omega. Entonces vamos a encontrarla. Diseño, símbolo. Aquí está. Bueno, esa letra se llama omega, ¿sí? Esta letrita que ven ustedes acá, que es como una W, ¿cómo se dice? Como una cursiva, medio así, redondita, como una colita de chancho. Es la letra omega que representa la velocidad angular. Y la velocidad angular se toma en radianes sobre segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes cómo tendríamos que hacer la conversión para lograr de esto, que es régimen de rotación en vueltas por minuto, a radianes por segundo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué equivalencia me tendría que valer? ¿Qué equivalencia existe, por ejemplo, entre segundos y minutos? ¿Un minuto a cuánto es equivale? 60 segundos. 60 100 segundos. segundos. ¿Y una vuelta cuántos radianes tiene? Acuérdense que una vuelta son 360 grados, una vuelta completa. Entonces, ¿cuántos radianes tiene una vuelta completa? 1. ¿Cuántos radianes? Acordate que 180 grados 2. son pi, es pi.
Y entonces, ¿cuánto va a ser? 2. 2 pi radianes. 2 pi 2 pi radianes. radianes, exactamente. Bueno, ya que estamos tomando los símbolos, vamos a tomar el de pi también. Y vamos a ponerlo acá, 2 pi radianes. ¿Está? Entonces, finalmente nosotros caemos en una equivalencia que es la siguiente. Y esta equivalencia es súper importante. ¿Sí? Termina siendo... Vamos a anotarlo de vuelta aquí. La velocidad angular omega, que ustedes bien saben que está en radianes por segundo, es igual a 2 por pi dividido 60 todo esto multiplicado por n. N lo vamos a tomar de aquí. Está siendo n el régimen de rotación en vueltas por minuto y omega, la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Sí? Y estas equivalencias son súper importantes para las conversiones de unidades. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. Sí. Muy bien. Esta equivalencia es la primera, que es súper importante. Entonces, la parte de ejercicio lo van a ver con el profesor Juan, ¿sí? Así que yo no le voy a tocar un ejercicio de eso, pero ahora le voy a explicar otra cosita que se llama aceleración centrípeta. ¿Sí? Es un concepto muy interesante. Aceleración centrípeta. Bueno, entonces. ¿Se acuerdan la definición de aceleración? ¿Cuál era? ¿Qué concepto tienen de aceleración ustedes? El cambio de la velocidad. Cambio de la velocidad con respecto a qué? Tiempo. Al tiempo. Tiempo. Al tiempo. Bien. O la presión. Ustedes, Sí, al tiempo, sí. ustedes tienen... A ver, estoy un poquito adelantado. Yo me olvidé un concepto que tengo que explicar antes de aceleración centrípeta. Discúlpenme, pero me olvidé de esto. Velocidad tangencial. Bueno, discúlpenme, olvídense un segundo de aceleración centrípeta. Vamos a tocar primero velocidad tangencial. ¿Sí? Entonces, esa velocidad omega que veníamos hablando recién, ¿sí? Omega. ¿Qué tipo de velocidad es? ¿Es una velocidad lineal o una velocidad de rotación? De rotación. De rotación, muy bien. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Dónde estaría la velocidad lineal instantánea? Es decir, por ejemplo, en este momento que estamos presenciando acá, tenemos la órbita, tenemos la cuerda, tenemos el centro y esta partícula que está rotando, ¿sí? Está girando. Entonces, si yo, por ejemplo, eso está girando y justo en ese instante le saco una foto, es decir, tomo una foto y justo me salió esta foto de este momento, es un momento instantáneo, ¿sí? Entonces, hacia dónde apunta la velocidad lineal de esa partícula? ¿Hacia dónde va? ¿Qué dirección tiene?
Negativa. Hacia la izquierda. Acuérdate que él está girando así, mira. Vos ves el cursor ahí, está girando en esta dirección, y justo en este momento, tac, le sacamos una foto. ¿Sí? O sea, él viene girando, 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 y acá le pegamos una foto. Justo ahí, tac, le saca una foto. Pero él está girando permanentemente a la misma velocidad de rotación. Entonces, ¿hacia dónde apunta su velocidad? Si está en la foto, no tiene velocidad. Sí, pero tiene, instantáneamente. Puede ser, si vos, si vos tendría que frenarse por el efecto de la foto, y no, la foto no lo frena. Entonces, él está girando, la foto lo único que capta el momento. ¿Sí? En ese momento, ¿hacia dónde tiene velocidad la partícula? Profesor, ¿me permite un Hacia minutito? afuera. Hacia afuera. Sí, Juan, te escucho. Como para que entiendan, no sé si podemos hacer un experimento chiquitito. ¿Alguno de ustedes tiene un llavero cerca? ¿Un llavero o...? Yo tengo el mío, mira. Acá tengo bastante Sí. llavero. Así, común. Un llavero es peligroso, ¿sí? O si pueden tener una soga, yo tengo así, esta llave, Ahí ¿sí? está. Empiecen a hacer esto, giren, ¿sí? No tengan nada que se pueda romper cerca. Y de la nada, suelten. Los que puedan Hacia hacer afuera. eso, Está enrollado el de- mío. sí, pero si soltamos, A si ver, pará. dejamos aplicar esa fuerza, ¿qué es lo que va a pasar con el objeto que está girando? Y se dispara hacia afuera. Exacto. ¿Cómo sale? ¿Cómo es ese disparo? ¿Es una curva? ¿Es en línea recta? Es Ah, en una línea recta. recta. En línea recta. En línea recta, ¿sí? Si tienen algo cerca que se pueda romper, no lo hagan, ¿sí? O tengan cuidado hacia dónde va, en qué momento van a soltar, ¿sí? Porque influye mucho, en este caso yo tengo una llave, no sé si se aprecia, pero dependiendo en qué parte esté la llave y yo suelto, el objeto va a salir en una línea recta. Va a salir en dirección al que se perdió el punto de apoyo. Bueno, Exacto. Va a haber un punto, ¿sí? Y corríjame, profesor, si me equivoco. Va a haber un punto en esa circunferencia donde el objeto va a dibujar o va a ser una línea recta, ¿cierto? En ese punto, que es tangente, se aprecia lo que es velocidad tangencial. Y bueno, el objeto sale disparado en esa dirección, con cierta velocidad, porque si no el objeto, por ejemplo, si mi punto tangente es esto, ¿sí? Acá, no sé si se llega a ver, veamos, ahí. Si mi punto tangente es esto, va a salir disparado con cierta velocidad en esa dirección, ¿cierto? Hagan el experimento. Más de uno habrá hecho esto de niño con un llavero, ¿sí? Con la circunferencia, no sé si se ve ahí, acá, y hagan esto. Bueno, tengan cuidado nomás al momento que sueltan el objeto, ¿sí? Si lo Recién hacen, hice y voló contra el ropero. bueno, por eso En línea tengan recta. cuidado. lo que En línea tenés que, recta. las dos cosas interesantes que tenés que sacar con conclusión de esto es una, que la más fácil de ver que sale en línea recta, así que tiene una velocidad que por lo pronto es lineal, ¿sí? Y la segunda, ¿sí? Que es más difícil de ver, o uno tiende a ver distinto, es en qué dirección sale, ¿sí? En qué dirección. Y esto es muy importante porque a veces uno tiende a pensar que el objeto sale en esta dirección, ¿sí? Que esta sería la dirección normal. Esto, ¿sí? No ocurre en la realidad, ¿sí? Esta sería la dirección normal. Normal.
el cerebro tiende a pensar que sale en esa dirección, a veces nos confundimos, pero no sale en esa dirección. El cuerpo sale en esta dirección que le vamos a indicar ahora, que es exactamente perpendicular a lo normal y se La llama normal. tangente, ¿sí? Esta Tangente. dirección se llama tangencial, ¿sí? Dirección tangencial. De ahí el nombre de velocidad tangencial. ¿Y por qué es tangencial? Porque fíjense que esta recta, si ustedes vieron en álgebra o en matemática, eso como es con respecto al círculo es tangente, o sea, lo toca en un solo punto. Esta es la dirección con la que sale el cuerpo. Yo le voy a poner un video ahora, ¿sí? De un lanzamiento deportivo que es muy clásico, ¿sí? El del martillo. El del martillo, ¿sí? Que es, ¿cómo se dice? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, 43 minutos, uno bien cortito. Vamos a ver este, por ejemplo. Bueno. Presentación. Vamos a ver si se logra ver la dirección en la cual sale el martillo, porque es... Ahí está el competidor, ¿no es cierto? Fíjense que él tiene una cuerda y una pelota metálica o pesada en la punta, ¿sí? Entonces, él ahora está haciendo girar la pelota. Y no sé si se alcanzó a ver. No sé si se alcanzó a ver para dónde salió. Vamos a retroceder un poquitito. Pero fíjense ahí. En este lado, acá, más o menos en ese sector, él larga la pelota, ¿sí? Larga el... ¿Vieron acá más o menos en este lugar? Él la suelta. Fíjense. Y el cuerpo trae una rotación en este sentido que sería antihorario. Y fíjense que el cuerpo sale linealmente hacia adelante, ¿sí? Eso demuestra la dirección tangencial con la que sale el cuerpo con respecto a la órbita, ¿sí? En este caso él suelta el martillo con la cuerda y todo, pero la cuerda es de un peso despreciable en relación a la masa que tiene en la punta. Entonces eso no influye, ¿sí? La cuerda le va siguiendo a la masa, ¿sí? La masa es la que determina hacia dónde sale y todo eso. No sé si se entendió lo que es dirección de salida tangencial de un movimiento. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, profe? Bien. Sí, profe. Entonces la velocidad tangencial, ¿sí? Le voy a escribir acá, es sencillamente una velocidad lineal en nuestras unidades comunes de cinemática, que ya las conocemos, metros por segundo. Muy sencillo, no tiene nada raro, o sea, es lo mismo que cualquier velocidad que ya estudiábamos. La dirección es la que vemos en la imagen, ¿sí? El sentido también, tiene el mismo sentido que la rotación. Y el cálculo de la misma, que es la segunda fórmula que ustedes van a ver, es el siguiente. La velocidad lineal, o sea, velocidad tangencial, se representa así. BTG, que significa tangencial, es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿sí? O sea, si nosotros multiplicamos la velocidad angular por el radio, nos da la velocidad tangencial. Ustedes fíjense que la velocidad angular tiene una unidad de radianes por segundo, ¿sí? Radianes sobre segundo.
Y el radián en realidad es adimensional, o sea, no tiene dimensión, ¿sí? Por lo tanto, también se escribe muchas veces como 1 sobre segundo. Aquí abajo vamos a colocar el segundo, ¿sí? 1 sobre segundo. ¿Y el radio en qué unidad está? ¿En qué unidad debería estar? Una medida como el radio. Metro. Metros, ¿sí? Y entonces la velocidad tangencial también va a tener una unidad de metros por segundo, que es la unidad típica de una velocidad. Por eso yo le digo que la velocidad tangencial no tiene nada distinto de una velocidad lineal, como ya veníamos estudiando en cinemática. Esto es lo que relaciona a unidades. Bueno. ¿Se entendió entonces qué es velocidad tangencial? Sí, profe. Profe, la velocidad tangencial, o sea, la lineal también puede estar expresado como kilómetro por hora. En cualquier unidad, sí, en cualquier unidad de velocidad lineal que ya vieron en cinemática, no hay ningún problema. Lo que pasa es que generalmente omega la tienen radianes por segundo, entonces lo más fácil es trabajar con el radio en metro y sacar la velocidad tangencial en metro por segundo. Después sí pueden aplicar conversiones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, le hago una pregunta. La velocidad tangencial en un movimiento de rotación constante, donde no se modifica ni el radio ni la velocidad angular, ¿cómo es? ¿Constante también o variable? Y supongo que sale a la misma velocidad que el que está girando. Que está girando, muy bien. Bueno, vamos a ver una consideración con respecto a esto, porque fíjense la fórmula, ¿no? La fórmula le dice que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. La velocidad angular, si está girando a un régimen de rotación constante, es constante, ¿no es cierto? Y el radio también es constante. Entonces, todo nos indicaría, ¿no es cierto? Todo nos indicaría que esa velocidad es constante, ¿no es cierto? Y así es constante en intensidad. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de esa velocidad es constante, es fija. Quiere decir que, por ejemplo, si el lanzador de ese martillo lo suelta en esta dirección, va a salir con la misma velocidad. Si lo sueltan de aquel lado, va a salir con la misma velocidad. Pero, ¿qué es lo que varía de esa velocidad tangencial a medida que se va dando el movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que varía? Se va acumulando velocidad, por decirlo así, a No, medida que va aumentando la rotación. en principio no. No, la velocidad angular es fija y el radio es fijo. La intensidad de la velocidad, si no es acelerado, es decir, si es constante, es fija, ¿sí? En el caso ese que vimos del lanzador, él la acelera porque él le va dando un movimiento que cada vez lo va haciendo girar más rápido hasta soltarlo, ¿sí? Eso es en ese caso. Pero nosotros siempre analizamos casos donde la velocidad angular es constante, es decir, hay un régimen de rotación parejo. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿qué es lo que varía de esa velocidad tangencial? ¿Qué es lo que se modifica? ¿No serían los metros por segundo que varían? Analicen que la partícula va cambiando de posición. Cuando la partícula está acá, en este lugar, ¿hacia dónde va a apuntar la velocidad tangencial? Hacia el mismo sentido que está girando. Hacia el sentido que está girando. Entonces, lo que varía de la velocidad tangencial es su dirección. Es decir, si usted, por ejemplo,
Ahí no. Fíjense ahí. A medida que esta partícula, ¿sí?, va cambiando su posición, ¿sí?, la velocidad tangencial va cambiando de dirección, es decir, hacia dónde apunta. Entonces, la velocidad tangencial, ¿sí?, va cambiando de dirección. Y eso es muy importante, ¿sí? Anotarlo inclusive, va cambiando de dirección a medida que se desarrolla el movimiento. O sea, permanentemente la velocidad tangencial va cambiando de dirección, ¿sí? De forma constante está cambiando de dirección. Fíjense ustedes que la magnitud de esta flecha, ¿sí?, siempre es la misma. O sea, la flecha tiene el mismo